El 7 de octubre del año 2015, los principales rotativos del país destacaban entre sus noticias más importantes los señalamientos de los que era objeto el empresario y político Gianni Rosenthal Hidalgo por parte de la justicia norteamericana, que lo suponía responsable del delito de lavado de activos. Tiempo después, ese y otros delitos fueron desvirtuados, como consta en la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Manhattan del mes de diciembre del año 2017, de forma tal que Gianni Rosenthal Hidalgo es sentenciado por haber participado en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilegítima y fue condenado a cumplir una pena de 3 años de cárcel que se cumplió el pasado 7 de agosto, fecha en la que Gianni Rosenthal retorna al país y es recibido por su familia en la ciudad de San Pedro Sula y además por un buen número de sus simpatizantes ante la algarabía de muchos y las interrogantes e inquietudes de otro sector de la población que merece respuestas. Lo cierto es que detrás de todos estos hechos hay una historia que contar. Y hoy, Gianni Rosenthal Hidalgo nos cuesta la versión de los hechos. Muchas gracias, Yadira. Es un placer estar contigo y con el pueblo hondureño este día. Ha pasado mucho tiempo, 5 años desde que he logrado platicar con los hondureños a través de la televisión y es hasta hoy que puedo tener esta oportunidad de poder dirigirme y platicar con el pueblo hondureño a través de tuyo y por supuesto de esta entrevista. Muchas gracias. Gianni, ¿cómo han sido estos primeros 36 días de tu nueva realidad? Ha sido un periodo de reencuentro familiar. Recuerda que mi esposa, Claudia, no podía viajar a verme porque a ella le cancelaron la visa cuando me acusaron a mí, para presionarme más a mí con unos interrogatorios que me hacían al principio. Y a mis hijas, también que estaban aquí en Honduras, les cancelaron su visa, igual que a mi madre. Y por supuesto, pues mi padre, que estaba acusado, no podía viajar allá. Entonces yo no los pude ver en los 5 años que estuve preso. Y ahora que regresé, o los 5 años que estuve en Estados Unidos, por todo estuve 5 años, de los cuales 3 presos y 2 que estuve libre bajo fianza. Así que ahora que regreso acá y la puedo ver a ella, a Claudia, a mis niñas y a mi madre, por supuesto que estoy feliz. Nunca había estado tan feliz antes como ahora que estoy de regreso en Honduras. En la cárcel pensaba mucho que en este momento que podía regresar, así que creo que ha sido un periodo de reencuentro familiar. Gianni, en esta entrevista, en esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos, pues vamos a tratar de hablar de 2 vertientes. La una es las dudas que se cierten respecto al proceso que viviste en los Estados Unidos por parte de la ciudadanía y por otro lado el aspecto personal, ese derecho que a ti te asiste de contar tu propia versión de los hechos. Sobre los acontecimientos puntuales que viviste en los Estados Unidos, Gianni, ¿cuáles fueron los delitos de los que fuiste acusado y cómo fuiste capaz de desvirtuar la mayor parte de ellos? Ellos me acusaron de un cargo de lavado de activos en 4 modalidades, o sea, digamos que son como 4 tipos de cargos diferentes, y un cargo de un delito que es un delito menor que se llama transar con bienes de procedencia ilegítima. Esos 4 cargos estaban basados básicamente en el testimonio de los cachiros y en transacciones comerciales que yo había efectuado con ellos. Y yo, gracias a que era una transacción comercial documentada, logré quitarme esos 4 cargos de lavado de dinero y declararme culpable únicamente del otro cargo que te he explicado. ¿Resultaste inocente de los otros cargos? Sí, en Estados Unidos hay un proceso que es un poco diferente que el de Honduras. Cuando un fiscal va a acusar a alguien, tiene que pedirle permiso a un gran jurado para poder presentar la acusación. Y es el gran jurado el que le autoriza al fiscal a ir a presentar la acusación ante el juez del distrito. Esto es cuando en los juzgados federales, ¿verdad? En los juzgados estatales es diferente, pero en los juzgados federales así funciona. De igual manera, en vista que fue un gran jurado que aprobó el requerimiento fiscal para retirar los cargos, también tiene que ser un juez federal. Y entonces el juez federal, a solicitud de los fiscales, me retiró los cargos y me declaró inocente de esos cargos. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y yo leía algunas entrevistas que tú generaste más o menos por esa misma época, en donde tú expresabas que tenías la intención de resarcir el nombre de tu familia y que ibas a luchar por demostrar tu inocencia. ¿Eso fue lo que te impulsó a entregarte a la justicia norteamericana, Gianni? En esos primeros días
Vinieron varios abogados aquí para ayudarme con mi problema y el que yo decidí contratar, una firma grande de Estados Unidos, se llama Quinn Emanuel. Ellos se comunicaron con los fiscales, hablaron con ellos y me dijeron que si yo me presentaba a Estados Unidos me podrían dar una pena menor por el hecho de no estar pasando por todo el proceso de la extradición, que requiere mucho trabajo, que reconsiderarían solicitar la extradición de mi padre, que me quitarían de la lista OFAC en que me habían designado y que no perseguirían a otros miembros de mi familia, que era una preocupación que yo también tenía. Y entonces yo fui allá y no resultó así. O sea, las cosas que yo pedí pues no fueron ciertas, pero nunca voy a saber a dónde se perdió ahí la comunicación, si fue el fiscal o si fue mi abogado quien me comunicó incorrectamente las cosas que me plantearon. Y ese día, Yanni, cuando llegaste a los Estados Unidos, cuando te enfrentas a la justicia de los Estados Unidos, ¿qué pasa allá a partir de ese momento? Bueno, primero que yo estaba todavía aquí en Honduras, como unos 2 o 3 días después de que había salido el requerimiento. Y nos confiscaron esta casa, aquí donde estamos hoy, nos confiscaron la casa los fiscales y tuvimos que salir de aquí. Y entonces, al día siguiente o 2 días después, entraron aquí unos fiscales y unos agentes con un arma y salieron con el arma. Y un periodista amigo me dijo, mire, nosotros vimos que entraron con el arma y cuando salieron dijeron que era suya. Y ese mismo día, los fiscales en Estados Unidos se comunicaron con mis abogados y le dijeron, le están armando un caso a Yanni en Honduras para que no lo podamos extraditar, para que él sepa. Entonces mi abogado me sugirió que yo me saliera de Honduras. Entonces en la madrugada me despedí de Claudia y ya estábamos durmiendo donde el hermano de Claudia. Y me despedí de ella a las 5 de la mañana y me fui para la frontera, a Corinto. Y me acompañaron algunos amigos. Cuando llegamos a Corinto, los mismos policías que estaban ahí me dijeron, pucha, Yanni, qué injusto lo que le están haciendo. Ya vimos que le quitaron una casa que tiene aquí en Omoa y nosotros sabemos que esa casa la tiene usted hace más de 20 años. Pase, me dijo, pase por aquí. Y cuando llegué a migración, el de migración me dijo que si yo pasaba por ahí tenía que poner las huellas y yo le dije, pero si yo hago eso, van a saber que yo salí por acá y no quiero que nadie sepa. Me dijo, pues no puede salirme. Entonces me regresé, llamé a un amigo que tengo yo ahí en la frontera y que él compra y vende ganado y él me ayudó a pasar por un punto ciego y salimos a unos caballos para Guatemala. Salimos montados a caballo porque estaba lloviendo muchísimo. ¿Una travesía que duró cuánto tiempo, Yanni? Todo el día. Nosotros llegamos a las 5 de la mañana y cuando logramos llegar a la ciudad de Guatemala eran como las 11 de la noche. Y estuve en Guatemala unos días, de ahí me trasladé para Panamá y de Panamá viajé para Nueva York para entregarme después de que los abogados habían ido para Panamá y ellos negociaron con los fiscales mi entrega y luego me trasladé para Estados Unidos. Se suponía que me iba a presentar al juzgado y me iban a dejar libre bajo fianza, pero no fue así, me metieron preso de inmediato. ¿Y desde ese momento te internaste? Bueno, esos días ahí fueron unos días malos porque yo no sabía que iba para la cárcel. Se suponía que tenía un trato de palabra que ambas partes íbamos a ir ante el juez a pedir la fianza. Claro, la expectativa que llevabas era diferente respecto a lo que te habían dicho, lo que efectivamente ocurrió cuando llegaste. Lo que ocurrió fue que efectivamente los fiscales cumplieron con el trato, pero resulta que me habían cancelado mi visa. Y entonces, si me dejaban libre, era un mojado en Estados Unidos y entonces me tenía que arrestar la migra y me metían a la cárcel de migración. Y me dijeron, mira, la cárcel federal es mejor que la de migración, mejor no pidamos la fianza y te quedas aquí en la cárcel federal por mientras vemos si te podemos conseguir la visa. En realidad fue como yo siento como que caí en una trampa, pero el resultado fue que al día siguiente me llevaron a la cárcel, me llevaron ante el juez primero. El juez me preguntó si me declaraba culpable, le dije que me declaraba inocente. Me preguntó si quería fianza y le dije que no. Y me dijo, espérese un momento, me dice. ¿Entiende lo que le estoy preguntando? Porque es la primera vez que un preso me dice que no quiere fianza. Entonces mi abogado le dijo, mire, le voy a explicar qué es lo que pasa. Y explicó lo que te acabo de decir de la visa. Entonces el juez dijo, bueno, pues, entonces va preso. Y me mandaron a la cárcel
Era un viernes por la noche y el fin de semana me metieron a uno de los pisos donde está la que llaman población general, donde todos los presos están juntos. Pero el lunes en la mañana llegaron a buscarme los guardias y me dijeron, mira, por un error te metimos aquí, te tenemos que trasladar al 10º piso, donde están las celdas de aislamiento solitario. Ay, ¿qué hice? Le dije yo. No has hecho nada, me dice, por tu propia seguridad, porque aquí en este edificio hay gente que está sapeando, que está testificando contra ti y tenemos que moverte. Y entonces me llevaron a una celda que la cama era de cemento y tenía un colchón así y me metieron ahí, pues estuve ahí como unas 3 semanas en esa celda, en aislamiento solitario, incomunicado, no podía hablar con Claudia también. Generalmente en las prisiones federales hay un sistema de cómputo para poder escribir unos emails y es un email limitado, ¿verdad? Donde uno puede tener hasta 30 personas que puede comunicarse. Y hay teléfonos de eso que hay en la pared, de payphone, como teléfono de paga. Y generalmente uno puede comunicarse con su familia a diario, sea por escrito o sea por teléfono. Pero esas 3 semanas ellos me incomunicaron. Y durante ese tiempo ellos me estaban interrogando porque ellos estaban bajo la impresión de que yo tenía un dinero escondido en Suiza. Y me decían, ¿y dónde está el dinero? Y yo no tenía nada en Suiza, pues, y les explicaba y me mantenían ahí, no me dejaban hablar con nadie y me tenían en la celda de castigo y no me dejaban bañarme. Y después de 3 semanas, pues ellos ya vieron que en realidad yo les estaba diciendo la verdad y ya me trasladaron a otra prisión, donde estuve nada más como 1 semana y de ahí mi abogado logró conseguir el permiso de migración y me dejaron libre bajo fianza. Sí, y por ahí corrió un tiempo antes de que nuevamente fuera sometido a juicio, pero en ese momento, Yanni, que tú estabas librando esta batalla por tu libertad y por el resarcimiento de estos hechos que se te imputaban, ¿qué pasaba con tu familia en Honduras? Estaban también viviendo un proceso muy complejo por las autoridades hondureñas. Efectivamente, aquí la Fiscalía incautó en la primera ronda más de 60 bienes a mi familia, incluyendo esta casa, como te he dicho, la casa de mi madre, que también la sacaron a ella y a mi papá de sus casas, y las de mis hermanos, que en realidad mis hermanos no tenían nada que ver en el asunto, no estaban acusados de nada, pero fueron y les quitaron sus casas, se las incautaron, y ahora están esas casas también en un proceso de confiscación. Se las han confiscado a ellos también, igual que la de mi madre, igual que la mía. Y así muchas empresas que yo y mi padre hemos construido, las cerraron. La empacadora Continental, el Banco Continental, otra compañía de alimentos Continental, Diario Tiempo. Todas estas compañías las cerró el gobierno, directa o indirectamente, porque también al confiscarnos el banco, ahí estaban los depósitos de esas empresas. Y esas empresas sin dinero no podían pagar planillas, no podían operar y se cerraron. Y todo esto ocurría a una gran velocidad. Todas estas confiscaciones y miles de personas perdieron su trabajo, miles y miles de personas aquí en el Valle del Sul que perdieron su trabajo por la forma acelerada en que la Fiscalía confiscó los bienes. Regresamos a Estados Unidos, Yanni, y allá pues fuiste sometido a juicio y luego recibiste una sentencia. De pronto nos puedes compartir un poco de ese momento, porque también quisiera consultarte cuál fue la vivencia tuya allá en esta situación de cárcel durante la pandemia, pero vamos por partes y empecemos por el tema de la sentencia. ¿Cómo se resuelve ese proceso? Pues yo estuve libre casi 2 años bajo fianza. Y ese momento me dio la oportunidad de poderme defender adecuadamente, de presentar pruebas. En Estados Unidos también hay un proceso que se llama discovery o descubrimiento, en el cual los fiscales me entregan a mí toda la evidencia que tengan en mi contra, sea relevante o no relevante, porque yo ahí mismo puedo buscar evidencia exculpatoria. Y yo también le presento a ellos la evidencia que considero que puede rebatir las acusaciones que ellos me hacen. Y efectivamente así fue. Yo estudié los documentos que me habían dado, me dediqué a eso a tiempo completo. Tenía suficiente tiempo claro. Para leer. Ya estaba libre, pero pasaba todo el día en la oficina del abogado estudiando los documentos que me dieron, y los abogados venían a Honduras a traer documentos aquí también, y que yo les decía, miren, hay estos documentos en tal lugar que ustedes pueden ir a buscar y pueden presentarlos de evidencia.
y fueron presentándole a los fiscales. Y un mérito que le tengo que dar yo a los fiscales en Estados Unidos y a los jueces en Estados Unidos es que son objetivos y reconocen. Si yo le presenté la evidencia, ellos reconocieron que ese cargo no me lo iban a poder probar en juicio porque yo tenía evidencia y aceptaron retirarme el cargo. Eso para mí fue algo novedoso porque aquí en Honduras yo nunca he visto un fiscal aceptar prácticamente que se equivocó o que tomó una decisión basada en el testimonio de una persona que no le estaba diciendo la verdad. Y entonces ellos aceptaron desistir de los cargos que yo logré demostrar que no había incurrido en esos delitos. ¿Cuántos fueron esos cargos? Esos fueron 4 cargos. Me quedó un cargo menor, que es este que te he dicho antes, se llama transar con bienes de procedencia ilegítima. Y ese cargo, los abogados me explicaron que es muy fácil probarlo en Estados Unidos, porque ellos no tienen que probar que yo sabía que los fondos provenían de una actividad ilícita. Nada más yo tenía que saber que la persona con quien yo estaba lidiando estaba involucrado en actividades ilícitas, y eso es suficiente para que te declaren culpable. Es casi imposible salir inocente de ese delito. Y entonces mis abogados me recomendaron que me declarara culpable. Y así lo hice. Cuando me sentenciaron, pasó algo interesante en Estados Unidos. Cuando uno se declara culpable, firma una especie de contrato con los fiscales, donde yo acepto declararme culpable de ese delito, acepto una pena que en mi caso era de 51 a 63 meses, digamos entre 4 y 5 años más o menos. Yo firmé eso. Y ellos firman lo mismo. Ellos aceptan no pedir más y yo no pedir menos. Por supuesto, el juez puede tomar la decisión que él quiere. El juez puede decir, no, estoy muy poquito, le voy a dar 10 años. O, como me ocurrió a mí, yo tuve una gran cantidad de amigos y de gente que me tiene aprecio, que le mandó cartas al juez, incluyendo muchas instituciones de caridad como la Fundación Samperana del Niño, la Fundación de Responsabilidad Social, un montón de fundaciones que hay aquí en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en todo el país que yo les ayudaba. Inclusive muchos activistas del Partido Liberal con que yo tenía una buena relación, o que yo les había dado becas a sus hijos o cualquier cosa así, muchachos que yo tenía becados en motivo, todos ellos mandaron cartas al juez diciéndole, mire, ya ni me ayudó en esto a mí, ya ni me ayudó en esto acá. Y por supuesto, pues mi familia, mi esposa, mi padre, mi madre, mis hermanos, todos mandaron cartas. Y el juez recibió más de 300 cartas. Y el día que me condenó me dijo, te tengo que castigar porque te declaraste culpable de este delito, cometiste un delito, pero también voy a poner en una balanza las cosas buenas que has hecho. Y entonces me bajó la pena y me condenó a 36 meses. En vez de los 51 a 63 meses que yo había aceptado, él me condenó a 36 meses, que es bastante menos, un año menos, digamos, prácticamente. Y de esos 36 meses estuve ligado en la prisión. Yo era maestro de matemáticas y tuve un buen comportamiento, y por ese comportamiento me rebajaron un 15% más, que fueron 6 meses. Al final cumplí 30 meses de condena. Es decir, que incidió en esa decisión de tu sentencia el apoyo que recibiste por parte de algunos amigos tuyos aquí en Honduras y también tu buen comportamiento en la prisión, Yanni. Y bueno, no cuesta imaginarse lo que debió haber sido esa circunstancia que viviste allá, pero hay que poner un énfasis especial en el tiempo de la pandemia. ¿Cómo viviste ese momento allá? Bueno, la prisión en que yo estaba es una prisión donde hay edificios de celdas y luego hay un edificio donde está el gimnasio, otro edificio donde están las canchas de fútbol, básquetbol, no un edificio, no un área abierta, ¿verdad? Donde están las canchas de fútbol, de básquetbol y etcétera. Luego hay un edificio que es una cafetería donde vamos a comer, otro edificio que es el área de educación y otro edificio que es una capilla. Entonces, durante el día, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, yo puedo circular libremente por todas estas áreas, pero me puedo mover de un edificio al otro únicamente a la hora en punto. O sea, digamos, a las 10 de la mañana yo puedo moverme de mi edificio de celdas al edificio de educación. No puedo hacerlo a las 10:30 o a las 10:45. Y cuando quiero regresar, si ya son las 2 de la tarde en punto, entonces me puedo mover de regreso.
pero el movimiento es limitado. Cuando los fines de semana también yo recibía visitas, tuve muchos amigos de aquí de Honduras que me fueron a visitar. No todos los que quisieron, porque había bastantes que me querían visitar y me costaba mucho que me aprobaran las visitas. Tenía 2 hijas en Estados Unidos que estaban estudiando allá cuando yo caí preso, y ellas se quedaron allá en Estados Unidos conmigo visitándome. Mi hija Elisa, que vivía en Indiana, venía como una vez al mes a verme. Mi hija Victoria, que vivía en Miami, llegaba todos los fines de semana a visitarme. Nunca faltó un fin de semana. Y mi hermano Carlos viajaba un mes sí, un mes no a visitarme, y mi hermana Patti también viajaba a visitarme. Y también mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, iban para allá a verme. Algunos amigos, mis tíos. Pero el 14 de marzo suspendieron las visitas por miedo a que los visitantes trajeran el virus a la prisión. Y eso fue difícil para mí porque disfrutaba mucho los fines de semana la visita. En la prisión, cuando uno recibe un visitante, es como que el mundo entra a la prisión. Y a partir del 1 de abril, el director de la prisión, el warden, nos dijo: miren, ahora el virus ya entró a la prisión, ya tenemos guardias enfermos y tenemos presos enfermos. Entonces los vamos a tener que encerrar en sus celdas. Y nos metieron a las celdas el 1 de abril y nos encerraron 24 horas. ¿Cómo es una celda, Yanni? Una celda mide más o menos 3 metros por 2 metros de ancho. 3 metros de largo, digamos del tamaño de esta alfombra más o menos donde estamos sentados. ¿Es ahí donde estuviste? Ahí estuve, ahí hay 2 camas, hay un servicio sanitario, hay un lavamanos, hay 2 lockers que miden, digamos, unos 3 pies de alto, 2 pies de ancho, 2 pies de fondo, y una pequeña mesita, tal vez como el doble de esa que tienes ahí, para comer. Y ahí me dejaban salir los lunes, miércoles y viernes 15 minutos para bañarme. Los martes y los jueves 15 minutos para... Llamaba a Claudia los martes y a mi mamá los jueves. Y antes de eso yo y Claudia teníamos un horario que yo la llamaba todas las tardes a las 8 de la noche, y que aquí en San Pedro son las 6 de la tarde, ¿verdad? Y ella sabía que yo... Pero durante la pandemia me sacaban, hay veces en la mañana, hay veces a mediodía, hay veces en la tarde. Ya no tenía un horario para poderla llamar. Fue más complicado para ella, que tenía que estar pendiente de todo el día, a ver a qué hora la podía llamar, eso. Y nada más una vez a la semana. Los sábados y los domingos no me dejaban salir. Entonces aprendí a bañarme en el lavamanos, de la cintura para arriba, y en el inodoro de la cintura para abajo. Y así medio me daba un baño los martes, jueves, sábados y domingos. Y los otros 3 días eran los días que me daba un buen baño en una ducha. Y estuve encerrado, tenía un compañero de celda cubano que estaba preso. Primero estuvo preso 17 años y ahora estaba en la segunda vuelta. Había vuelto a caer preso. Ya llevaba como 6 de 10 años. Era reincidente el amigo. Sí, ahí 23 años preso, pobrecito. Ya un hombre de 66 años, pero pues, fue un buen compañero. No estaba loco, que hay gente que se pone loca ahí. He llegado a una conclusión que como en Estados Unidos no hay ya manicomio, meten a los locos ahí a las prisiones, porque hay mucha gente, mucho loco. Y entonces esos 4 meses, abril, mayo, junio, julio, sí fueron meses bien duros porque perdí la comunicación. El sistema que te conté que teníamos de email, que yo podía escribirle aquí a varios amigos, ya no pude más. Perdí las visitas. Ahí también yo recibía, antes de la pandemia, me llegaba la prensa y la tribuna, que tenía amigos aquí que la compraban y me la mandaban, y entonces yo estaba recibiendo esos periódicos. Y los dejé de recibir también por miedo al virus. Y entonces perdí esa fuente de información. Yo no sabía qué estaba pasando en Honduras. Yo ni sabía que aquí la gente me estaba esperando para recibirme en el aeropuerto. Para mí fue una gran sorpresa en el aeropuerto. Yanni, volvamos un poquito al proceso. ¿Tu situación legal en los Estados Unidos está totalmente resuelta? Efectivamente, yo cometí un delito y pagué por el delito. Y yo me declaré culpable y tuve que ir preso esos 3 años. Los otros cargos que me habían imputado, el juez me declaró inocente. Ya no me podrían acusar por los mismos hechos porque sería un doble juzgamiento. Y considero que como Honduras es signatario de algunos tratados,
que le impiden que también me pueda acusar por los mismos hechos, ya no tengo el riesgo de que me puedan volver a imputar cargos. ¿Te sientes perseguido por el gobierno de Honduras? Yo no sé si el gobierno o la fiscalía, ¿verdad? Pero sí, lo que ocurrió con los bienes fue injusto porque tiene que haber un principio de proporcionalidad entre la magnitud del delito y la magnitud de la pena. Eso cualquier abogado lo entiende, creo que inclusive los periodistas que les enseñan de derecho saben que al tamaño de del delito, el tamaño de la pena. Es decir, por robarse un reloj no van a meter a una persona 100 años preso, ¿verdad? Y por supuesto por un asesinato sí hay una pena grande. Entonces, yo me declaré culpable por un monto de $250,000. En Honduras el delito no existe, pero si por analogía me aplicaran la pena del delito de lavado de activos, esa pena debería ser el doble del monto que yo me declaré culpable, o sea, $500,000, ¿no? Pero a mí ya me había puesto una pena en Estados Unidos, o sea, allá me pusieron una multa y me pusieron una privación de dominio. Entonces yo no entiendo por qué me ponen otra pena aquí en Honduras, por qué me quitan cosas aquí en Honduras si yo ya cumplí con mi delito y mi pena allá en Estados Unidos, y además por qué los bienes que me han incautado son muchísimas veces más que el monto que me declaré culpable y no hay proporción entre ese delito y esa pena. ¿Habrá acciones por parte de la familia Rosenthal para el Estado de Honduras? Bueno, nosotros perdimos el juicio de privación, ¿verdad? A pesar de que acreditamos que los bienes eran de procedencia legítima, que algunos de los bienes son bienes muy antiguos, el juez en Estados Unidos estableció que el periodo que yo efectué las transacciones con el Cachiro fueron desde el 2008 al 2013, o sea, 5 años. Por supuesto, pues los bienes que yo adquirí antes del 2008 tendrían que ser legales porque yo no tenía ninguna relación con esa gente antes. Y sin embargo, le quitaron la casa a mi mamá, que es una casa que data de 1969, 1970. Me quitaron esta casa a mí, que es una casa que data de 1993. Y, o sea, muchísimos años antes de cuando ocurrieron los hechos por los cuales yo me declaré culpable. Gianni, el tema de estos temas que estamos hablando, el tema de los bienes de origen ilícito, del lavado de activos, son temas hipersensibles para la sociedad. Y tengo que preguntarte en una forma obligada, ¿cómo podemos explicarnos o cómo le explicas tú a la sociedad cómo pudiste vincularte con estos grupos? ¿Sabías que estaban con bienes de origen ilícito? Bueno, lo que ocurrió es que el Cachiro primero fue cliente antes de ser narco. O sea, él es cliente de empacadora desde los 90, principios de los 90. Y se convierte en narco de acuerdo a lo que él mismo dice en el 2003. Y yo regreso del gobierno, porque yo vivía en Tegucigalpa, estaba en el gobierno de Mel Zelaya, y regresé aquí a San Pedro Sula en el 2008. Y es en ese momento que yo me entero que tengo un cliente que ha sido cliente 15 años y que se convirtió en narco. Y ahí lo tenía que haber cortado. Esa es la verdad de los hechos. Yo lo debí haber cortado y ignoré eso. Y permití que él siguiera vendiendo ganado ahí en la empacadora 5 años más. Y hasta que en el 2013 a él lo acusaron en Estados Unidos. Bueno, primero lo designaron en la OFAC, antes de que lo acusaran. Y cuando lo designaron en la OFAC, yo me enteré pues, y inmediatamente lo corté como cliente. ¿Y es posible, Gianni, cortar esas relaciones? Sí, la corté. Yo en ese momento lo corté a él. Por supuesto que ellos son personas peligrosas, pero yo lo hice. Vale la pena hacer un paréntesis aquí para explicar un poco la diferencia entre la OFAC y la Fiscalía en Estados Unidos. Porque la OFAC lo que impone son sanciones administrativas y la Fiscalía lo que hace es acusar por delitos. Equivale como a que si a ti tú evades impuestos, la SAR te va a imponer una sanción administrativa que es el monto del impuesto más la multa más los recargos y te puede suspender tu RTN. Y por otro lado, si ellos refieren el caso a la Fiscalía te puede acusar criminalmente. Pero son dos entes diferentes con atribuciones diferentes. Ocurre lo mismo con la OFAC y con la Fiscalía. Y a mí me designaron en la OFAC y además me metieron en la acusación criminal. Aquí la Fiscalía actuó
basado en una sanción administrativa, que es la OFAC, y no en la sanción criminal, que es la pena que me impuso el juez. Y ya, como tú sabes, a mi padre ya lo quitaron de la OFAC y a las empresas ya las quitaron de la OFAC. Y yo he solicitado lo mismo para mí y estoy pendiente de esa resolución. Pero efectivamente la Fiscalía actuó basada en una sanción administrativa y eso para mí es inconcebible. ¿Cómo ellos pudieron actuar basado en eso? Gianni, ¿y qué garantías tiene la hondureñidad de que efectivamente has cortado absolutamente con esos vínculos? Bueno, primero porque ya no tengo la empacadora para comprarle ganado, porque me la quitó el gobierno. Segundo, porque ellos están presos allá y no sé si van ni siquiera a regresar aquí porque han testificado contra mucha gente aquí en Honduras. Y tercero, yo aprendí mi lección. Sufrí muchísimo, muchísimo. Estuve alejado de mi familia y mi familia sufrió mucho porque no solo me impusieron penas a mí, sino que les impusieron penas a mi esposa y a mis hijas, impidiéndoles que me pudieran visitar en Estados Unidos. A Claudia no la dejaron ir ni una vez en los 5 años a verme a mí. Nunca pudo ir a la prisión. Mi mamá tampoco nunca pudo ir. Y mi papá se me murió estando preso yo. Ese fue el día más triste de mi vida. Yo ni me gusta hablar de eso porque me cuesta mucho. Porque él... yo tenía una gran relación con mi papá. Era mi mejor amigo y yo también era su buen amigo. Nos podíamos sentar a platicar horas. Y nos gustaba lo mismo, los negocios, la política. Y cuando él se murió, pues que no pude ni enterrarlo, me hizo sufrir mucho. Fue hasta ahora que regresé, que lo pudiera ver y despedirme de él y pedirle consejo también de qué debo de hacer. Sí lograste despedirte de tu padre entonces. Sí, me costó también porque el cementerio aquí está cerrado, no dejan entrar gente y únicamente puede entrar la gente que va a enterrar, pero ir a visitar está suspendido por el virus. Pero mi hermano Carlos no sé cómo hizo y nos permitieron ir porque, por la situación especial que yo no me había podido despedir de él. Y fui con Claudia y con mi mamá y con mis hijas y Carlos y a despedirme de él. ¿Cuál fue la última comunicación que tuviste con tu padre? Bueno, interesantemente el lunes, antes de que él se murió un viernes. Y el lunes que hablé con él me dijo, fíjate que yo me he estado sintiendo débil, me dice, pero ya me siento bien, me dice. Y yo creía que no iba a aguantar a que vos regresaras. Y le dije, ¿por qué me decís eso, papá? Le digo, si no tenés nada, pues te han estado llevando al doctor y estás sano. Le digo. Porque él era sobreviviente del cáncer, pero no fue del cáncer que murió, sino que de un infarto. Y ese viernes él se sintió mal y lo llevaron al hospital y le dio un infarto bien fuerte y lo metieron al UCI. Y cuando me avisaron yo llamé a Claudia y Claudia me lo puso al teléfono y yo le dije pues, bueno, Claudia me dijo hablale, no sé si te va a escuchar porque lo tienen en coma, me dijo, pero vos hablale. Y entonces yo le dije adiós ahí como pude y... Gianni, eso nos introduce también al plano personal. Yo había querido enfatizar en estas cosas que hemos hablado porque durante estos 3 años que tú estuviste encerrado en una prisión en los Estados Unidos, la sociedad hondureña también atravesaba por muy duros momentos y ha sido fuertemente golpeada por una serie de temas que también han sido muy dolorosos. Y es importante resarcir temas como la confianza, resarcir temas como la credibilidad y la consideración a todos los golpes que también ha recibido en tu ausencia la familia hondureña. Así es que por eso era importante enfatizar en esos aspectos para clarificar la circunstancia que viviste en los Estados Unidos. Pero ahora me has llevado ya a un muy íntimo plano personal que me obliga, Gianni, a preguntarte si es esta entonces la peor experiencia que has vivido en tu vida. Definitivamente. Yo recuerdo que mi padre fue un hombre muy trabajador y me dio a mí todas las comodidades que él pudiera darme. Viví una vida muy cómoda desde que nací, pero en la prisión aprendí cómo ser pobre. Aprendí a pasar frío, a pasar hambre, a pasar soledad. Yo le he contado a algunos amigos lo que pasaba cuando me enfermaba
En el hospital, ahí tienen una clínica en la prisión. Y yo iba ahí, digamos, yo tuve un problema con un codo que me dolía mucho. Fui el lunes, no me atendieron. Fui el martes, no me atendieron. Fui el miércoles, no me atendieron. Fui el jueves, no me atendieron. Y estaba sentado como en un murito ahí, desde la mañana hasta la tarde, hasta que cerraban. Al quinto día, y bueno, los otros presos me decían, tenés que ir, porque si no, no te van a atender. Y ahí estate hasta que te atiendan, hasta que ya no te aguanten. Porque ya los otros presos que tenían experiencia ya sabían cómo era. Al quinto día me atendió una enfermera y me dijo, mire, me dice, aquí nosotros no tenemos medicinas para eso que usted tiene. Pero aquí hay una tienda ahí enfrente, me dice, y ahí puede comprar una aspirina, me dice, una Tylenol para que le duela menos. Es lo que podemos hacer. Eso es lo que exactamente pasa aquí en Honduras cuando la gente va al hospital Escuelas, al Catarino Rivas o al Seguro Social. Y son cosas que yo nunca las hubiera experimentado, no las hubiera entendido si no hubiera sido ahí. Entonces fue una experiencia que en cierto sentido fue la peor experiencia de mi vida, pero también fue una experiencia muy aleccionadora. Además, ocurrieron cosas que fueron positivas. Me acerqué mucho a Dios, a mi religión, aprendí mucho de mi religión. Habían bastantes otros judíos ahí y me enseñaron bastante y me acerqué más que nunca a Dios. Y eso es algo que ya creo que no lo voy a perder nunca, la cercanía con Dios. Ahora le rezo a Dios todos los días que me dé visión, que me dé conocimiento, que me dé sabiduría, que me dé discernimiento. Y creo que pues de algo muy malo salió algo positivo. ¿De qué se arrepiente Gianni Rosenthal? Bueno, cometí un error, pagué por mi error, me arrepiento de haberlo cometido y nunca más quiero volver a cometer un error de ese tipo. Pero es creo la primera cosa de la que me arrepiento de haber hecho en mi vida. ¿Hay cuentas pendientes con la justicia en la vida de Gianni Rosenthal? No, por supuesto sí tengo el juicio de privación de dominio, donde el gobierno me quiere quitar todo lo que yo tengo, absolutamente todo. Y voy a seguir adelante con ese juicio y pelear. Tengo otros juicios también pendientes con el mismo gobierno, pero en cuanto a que yo tenga acusaciones criminales, no las tengo. Bueno, pero a juzgar por tus movimientos en algunas redes sociales y las noticias que ha trascendido tuyas tras el retorno al país, infiero que estás también dispuesto a enfrentarte a un juicio un poquito más delicado, el juicio del escrutinio popular. ¿Estás considerando reinsertarte en la política a través de una candidatura? Bueno, Yadira, lo que ocurrió, como te conté, yo estuve 4 meses encerrado al final de la condena y yo no sabía lo que estaba pasando aquí y que la gente estaba organizándose para ir a recibirme y que hablaban de una candidatura mía. En realidad es un tema que yo no lo sabía, lo ignoraba por completo. De hecho, la primera vez que me di cuenta fue el lunes, creo que era 1 o 2 de agosto, y llegó un guardia que es hondureño, apellido Chávez ahí, y me dice, hey, vos, me dice, te vas a lanzar, me dice. Y yo, es buena gente el guardia este. Habían guardias buena gente y habían guardias mala gente que lo trataban al preso como un perro. Pero este, pues como era hondureño, yo tenía empatía con él. Y me dice, hey, vos te vas a lanzar, me dice. Le digo, no sé ni de qué me estás hablando, le digo. No, me dice, en Honduras están mandando unos anuncios tuyos, me dice, por las redes, ya mi familia me las mandó a mí, me dice, ya los miré, los anuncios políticos tuyos, me dice. No, pues no sé, le digo. Cuando salí de la prisión, me llevaron para el aeropuerto, la migra, y me llevaron para deportarme me montaron un avión. Y mi sobrino Alejandro se había ido para allá para esperarme y venirse conmigo. Y me dijo, tío, me dice, hay como 1000 carros ahí esperándolo, me dice, hay un montón de gente. Y le van a preguntar que si se va a lanzar, ahí están los periodistas. Y efectivamente cuando aterrizamos y salimos del avión, pues la primera persona que saludé fue a Claudia, y después a mis niñas y después a mis hermanos. ¿Ya maduraste esa posibilidad, Gianni? Lo he pensado, lo he estado pensando, he estado platicando con muchos liberales, con líderes del partido, con la base, con la juventud del partido. He estado haciendo una serie de consultas, no he tomado una decisión al respecto. Y sé que si lo tomo tiene que ser en los próximos días, muy rápido, porque el 13 de septiembre van a convocar elecciones y el 13 de noviembre hay que escribir planilla. Y entonces falta muy poco tiempo para eso y tengo que tomar una decisión. Bueno, pero si esa es tu
tu perspectiva, Yanni. Yo necesito preguntarte cómo ha sido ese reencuentro con la sociedad hondureña, cómo valoras la sociedad hondureña que encuentras a tu regreso. Bueno, yo estoy sorprendido porque no me han recibido, digamos, como un ex convicto, sino que me han recibido con los brazos abiertos. Por supuesto que yo solo hablo con mis amigos, ¿verdad? No, los enemigos no me llaman, ¿verdad? Entonces los enemigos no sé qué piensan. Pero mis amigos están bien. Claudia se esforzó porque las cosas aquí en la casa estuvieran igual. Le digo yo que como aquella canción de que en el mismo lugar y con la misma gente. Y de verdad me siento que estoy de regreso en casa. Ella me esperó. Muchos presos, las mujeres los abandonan. El 95% de los presos las mujeres los abandonan. Y Claudia no. Claudia me esperó aquí 5 años, mucho tiempo. A muchos presos también sus familias los abandonan. Sus hermanos, sus padres les dan la espalda. Y los míos no. Mi mamá aquí me estaba esperando. Y yo sé que si mi papá hubiera estado vivo aquí me hubiera estado esperando. Mis hermanos y mis sobrinos y mis primos y mis tíos, todos conmigo al 100. No he sentido absolutamente rechazo de nadie. Y supongo que habrá gente que sí me rechaza y va a hablar mal de mí. Porque yo no soy ninguna moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Está bien. Yo soy y he sido un político y sé que no tiene que simpatizar conmigo el 100% de las personas. Solo la mitad más uno son suficientes. Bueno, Yanni, pero es importante aclarar algunas inquietudes que se ciernen a través de luego de tu regreso, porque esta es una situación inédita, no solamente para ti, sino también para toda la hondureñidad, y luego considerar la posibilidad de una candidatura a la presidencia de la República en estas condiciones. Y hay muchas personas, así como hay muchos amigos, como bien lo decías, pero hay otra buena parte de la sociedad que piensa que cómo un ex convicto puede aspirar a la presidencia de la República, cómo puedes regresar de la cárcel a aspirar a sentarte con una silla presidencial. ¿Qué le decimos a esas personas? Efectivamente, hasta para mí es una sorpresa, ¿verdad? Salir de una cárcel a una campaña. Y como te dije, no estaba preparado para eso. Yo no venía a eso. Pero pues se dio. Es una sorpresa. Puede ser que sea una falta de liderazgo que hay en los partidos y que eso esté llevando a la gente a apoyar a una persona como mí, o yo. Y realmente no comprendo cuál es el sentimiento todavía, porque llevo demasiado, o mejor dicho, muy poco tiempo en Honduras, apenas un mes. Pero los liberales están ahí. Yo creo que los 12 años de gobierno nacionalista han sido largos y los liberales y los demás partidos de oposición han estado en la llanura mucho tiempo. Eso los lleva a ellos a querer buscar un cambio. Honduras quiere un cambio, yo creo. Por lo menos toda la gente que está en la oposición, obviamente. Como te digo, son 12 años muy largos. Y yo creo que ya es tiempo de un cambio. Sea yo o no sea yo quien lidere ese cambio, efectivamente el país lo va a necesitar. Bueno, y sin duda eso sería tema de otra entrevista, pero de pronto, Yanni, yo quisiera preguntarte ya por finalizar y agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado, si esta experiencia representa un parteaguas en la vida de Yanni Rosenthal Oliva. Por supuesto que sí. Mira, aprendí muchísimas cosas yo en la prisión. Primero, fui un maestro de matemáticas yo ahí. Yo le daba clases a los otros presos. Tenía clases en español, clases en inglés. Y eso me ayudó mucho a entender cómo es ser un docente. Era una profesión para la cual yo tal vez no tenía el respeto que se merece. Ahora los admiro, los respeto. Aprendí lo difícil que es estar parado todo el día dando clases ahí, que los muchachos ni siquiera le pongan atención y lo tedioso que es. Los admiro mucho a los docentes ahora. Y además pues creo que aporté mi granito de arena para ayudarle a otros presos a que se pudieran graduar de high school, que es el equivalente de bachillerato aquí en Honduras. Y me siento orgulloso que logré graduar 38 presos. Así que es una cosa que fue algo que me hace sentir bien. Leí muchísimo. Leí creo más de 150 libros en los 3 años que estuve preso. Y leí sobre cosas que nunca había leído. Algunos amigos filósofos que tengo aquí en Honduras me aconsejaron leer de ese tema y me mandaron algunas listas de libros. Leí de filosofía, leí de diplomacia, leí de ciencias políticas, por supuesto, mucho. Yo antes solo leía de negocios y de economía.
Y por supuesto leí muchos libros de eso porque me gusta. Pero aprendí de muchos temas y me siento que soy una persona que ahora tengo un conocimiento más amplio de muchas más áreas de las que tenía antes. Algo que no hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí, y donde tuve el tiempo para leer todos esos libros. Me acerqué a Dios y eso ahora me da mucha fortaleza. Comprendo que las cosas que están ocurriendo Dios las decide, que si se apartan las barreras para que yo pueda seguir un camino es porque Él así lo quiere, y que si hay barreras ahí yo no debo seguir ese camino porque Él no lo quiere. Y esta decisión que me preguntaste si voy a participar o no, todos los días se la consulto a Dios. Todos los días le digo que me ayude a decidir, que me dé visión, que me dé una orientación y que me dé sabiduría para tomar la decisión correcta. Y creo que Él es el que va a decidir cuál es el camino que yo tengo que seguir. Gianni, es claro que ninguno de nosotros es una hoja en blanco, pero si esta experiencia que has vivido supone para ti una hoja en blanco y la tienes aquí enfrente de ti, ¿cómo iniciarías a escribir esa carta, Gianni? ¿Con qué palabra iniciarías esa carta? Bueno, yo ya estoy muy viejo para hacer una hoja en blanco. Ya tengo 55 años, ya tengo una historia. Nunca voy a poder tener una vida que sea una hoja en blanco porque tengo una vida que le he compartido con Claudia. Por cierto, yo llegué el 7 de agosto y el 11 de agosto cumplimos 30 años de casado. Así que tenemos una historia juntos y no voy a poder nunca escribir esa historia nuevamente. Es una historia que tampoco la cambiaría yo. Estoy feliz la vida que he tenido con ella. Y estos 5 años que estuvimos separados, pues por lo menos estuvimos comunicados. Creo que estábamos en diferentes lugares, pero estábamos juntos siempre. Bueno, es interesante, es lindo saber eso que me estás diciendo, pero yo me refería más bien, Gianni, al tema de las segundas oportunidades. Es claro que en la vida nadie tiene una hoja en blanco. Es cierto que todos venimos cargando con muchas cosas en la vida, buenas y malas, y eso es lo que somos, la suma de los aciertos y desaciertos en la vida. Pero te pregunto en función de las segundas oportunidades, porque hay de pronto muy pocas personas como tú que tienen una segunda oportunidad tan clara en la vida. A eso me refiero. Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo mismo ahora le voy a dar una segunda oportunidad a todas las personas, porque yo no soy juez para estar juzgando a nadie y creo que aunque las personas hayan cometido un error, se merecen esa segunda oportunidad. Eso es algo que me alegra muchísimo de este país, porque en Estados Unidos no le dan una segunda oportunidad a nadie. Esa es una sociedad que es muy dura con las personas que cometen errores, y el que cometió un error se fregó para siempre. Y nuestra sociedad es diferente. Y yo creo que para los gringos inclusive es inconcebible que la gente en Honduras esté pensando que yo sea su candidato, porque ellos no le dan una segunda oportunidad a nadie. Y por más que la gente hable mal de Honduras y que la gente piense que Honduras es un país del tercer mundo y lo que digan, Honduras tiene sus cosas buenas. Y esta yo creo que es una cosa positiva. Que el hondureño no es una persona que se forme un criterio cerrado, es una persona que sí da segundas oportunidades, y yo creo que es correcto, porque no somos nosotros nadie para ser jueces, para estar juzgando a las personas. Entonces, en eso sí, efectivamente yo creo que el pueblo hondureño me ha dado una segunda oportunidad, que mi familia y mis amigos me han dado una segunda oportunidad, y la voy a saber valorar. Nunca volvería a cometer el mismo error que cometí. Y voy a saber aprovechar esa segunda oportunidad. Sin duda alguna, Gianni, se nos quedan muchísimos temas como para hacer esta y muchas entrevistas más. Yo espero que haya oportunidad para eso, pero pues ahora te dejo para que le des un último mensaje, por lo menos a partir de esta entrevista, al pueblo hondureño. Bueno, yo lo que quería hoy, este día, era contarle a los hondureños un poco lo que me pasó, lo que pasó con mi caso, cómo viví esos 5 años allá en Estados Unidos, porque hay mucha desinformación con respecto inclusive a los delitos de que me habían acusado, de que me declaré culpable, cómo concluyó el caso, lo que pasó aquí en Honduras también con la Fiscalía y con los juzgados, y por supuesto pues porque tengo muchos amigos personales y políticos que están a la expectativa de saber cuál es mi futuro
Y también yo te agradezco esta entrevista que me has hecho para poder aclarar o profundizar sobre estos temas. Muchas gracias, Yadira. Yo creo que esto es muy oportuno. Te agradezco la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias, Yanni, por compartirnos tu versión de los hechos. Te asiste absolutamente el derecho y lo que hemos querido nada más es contribuir un poco a aportar veracidad y claridad en medio de una sociedad que así lo demanda. Así es que te agradezco muchísimo. Al contrario, espero que hayan muchas otras oportunidades de conversar. Te deseo muchos éxitos, que haya madurez en la toma de decisiones. Y a usted le agradecemos mucho el favor de acompañarnos durante este espacio de tiempo. Y bueno, a mí por lo menos me queda claro que esta historia aún no termina de escribirse. Gracias por estar con nosotros.